Dios les bendiga, hermanos. Agradecemos a la familia del pastor Sandro, una familia de adoradores. Qué bien, qué bien. Que Dios los siga bendiciendo. Pongámonos en pie para pedir la dirección divina. Padre amado que estás en el cielo, santo, alabado, glorificado es tu nombre. Señor, Padre amado, te agradecemos la oportunidad que nos da de venir a tu casa de oración para escuchar tu palabra. Pero no nos atrevemos a abrirla ni tocarla hasta no pedir la dirección de tu Espíritu, para que Él se mueva en medio nuestro, llegue a nuestros corazones y nos revele las cosas más íntimas que tú quieras que nosotros aprendamos esta noche. Perdónanos si te hemos fallado. Reconocemos que somos pecadores, pero por tu gracia y por tu sangre derramada en la cruz y por la fe que hemos tenido en ti, nos hacemos, oh Dios, por tu gracia merecedores de esa oportunidad de ser llamados tus hijos, aprender de ti, a conocerte y a hacer tu voluntad. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Algunos no estuvieron el viernes aquí. ¿Quiénes no estuvieron el viernes? Vamos a ver. Los que estuvieron son, los que no vinieron. ¿Quiénes fueron? Perfecto, una sola persona. Estamos estudiando una serie de temas que tienen que ver con la savia que Dios le dio a Israel, que también es para nosotros. Pero con el tiempo se han perdido algunos conocimientos y Dios quiere que alcancemos ese conocimiento. ¿De acuerdo? Quiero que busquemos una cita que fue la introducción. En el libro de Isaías, capítulo 28. Dice el versículo 13. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de allí, otro poquito de allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Estuvimos explicando el viernes que el plan de Dios es apresarnos con su palabra, ¿no verdad? Pero después de haber consumido y tomado la leche espiritual y la primera zapata, ¿no? Necesitamos alimento ¿qué? Sólido. Y ese alimento sólido, a veces hay que buscarlo, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, hasta que finalmente la palabra nos aprese y no tengamos escapatoria. Si ustedes se fijan, cuando una persona anda en un camino mal, vamos a decir, como dice la palabra del apóstol, el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Practica las cosas que le dice la carne, pero no le da mente a nada. Pero una vez que la palabra de Dios llega aquí, ilumina su alma, la palabra es un freno. Cuando el impulso sale de querer hacer, el temor de Dios frena. ¿De acuerdo? Ese es el plan de Dios con su palabra. Otra cita de introducción en el libro del mismo Isaías, ahora el capítulo 4. Dice el versículo 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. ¿Y qué dijimos de ese texto? Que basándonos en una profecía de Israel, en el tiempo del fin también, las iglesias, las que quieren seguir a Cristo, querrían llevar el nombre de Cristo y multiplicarse, pero vistiéndose a su manera y comiendo el pan que ella quiere. El pan representa la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué representa la vestimenta en el plan de Dios? Tiene un significado, ¿sí? Acuérdense que
estos principios los vamos a descubrir buscando un poquito aquí y otro poquito allá. Ahora tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 19. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver esa iglesia pura de Dios, qué característica tiene. Apocalipsis 19, dice el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha ¿qué? Preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa ¿qué? Las acciones justas de los santos. ¿Qué vemos aquí, hermano? ¿Tiene un significado la ropa en el pueblo de Dios? ¿Cuántos creen que en la ropa hay religión? ¿Lo creen? Miren, les voy a contar una experiencia. Hace mucho tiempo, 15, 16 años, yo iba por una calle, camino a un mandado de mi padre. Yo iba solo, pero mientras caminaba se sumó un grupo de jóvenes del barrio. No eran buenas cosas, pero eran conocidos. El simplemente hecho de estar conmigo, ya yo tenía un problema, ¿sí o no? Porque no congeniamos, los hijos de Dios y los hijos de la tiniebla, ¿qué cosa? ¿Saben qué, hermano? Cosa que no puedo explicarle. Frente a mí apareció una patrulla. Y yo, bueno, corro ciertos riesgos nada más porque estos jóvenes estén cerca de mí. La patrulla se paró frente a nosotros. Se bajó el capitán para subirnos a todos, uno por uno, subiéndolo a la guagua. Cuando llegó mi turno, el capitán me observó. ¿Y usted? ¿Para dónde va? Voy a la farmacia a comprar algo a mi padre. Puede seguir. Después todos lo llevaron. En el camino yo pensaba, ¿qué pudieron ver en mí? ¿Había alguna distinción? A ellos sí, a mí no. Hace un tiempo estuve una vez en un repuesto comprando algo. A lo lejos venía una joven. Estaba bien vestida, era muy elegante. Algo normal de nuestro país. Los hombres salieron, comenzaron a llamar. Mira, ahí viene un mujerón. Vengan, yo sé que esos hombres en sus 20 planificaron un piropo para esa joven. Y dejaron sus ocupaciones y estaban esperando a la joven que pasara frente al repuesto. Pasó un escenario. La joven, a medida que se acercó, primero que ellos, levantó la mano y dijo que Dios le bendiga a todos. Y esa palabra y su forma de vestir le frenó el piropo a todo por un fuerte amén. Amén. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, la iglesia de Cristo, que representa a Cristo, la ropa representa las acciones justas del pueblo de Dios. Si las acciones son injustas, entonces el pueblo de Dios no está bien vestido. Esa vestidura blanca representa nuestro testimonio, nuestra vida. Alguien dijo una vez, hay que predicar y si es necesario, hablar. Si es necesario. La vida de una persona habla por sí sola. Y eso es la representación de la iglesia de Cristo. ¿Están de acuerdo? Parte de la idea de estar aquí y compartir es aprender una forma nueva de vestir que le agrada a Dios. Porque quizá mis padres me vistieron de una forma, pero a medida que crecí, descubrí otra forma que le agrada a Dios. Uno va cambiando constantemente. Además, en nuestro desarrollo hay que romper muchos paradigmas, a veces culturales, ¿no? Y el mismo Espíritu va revelando ese conocimiento para que la imagen de Cristo se vaya reflejando en nosotros cada vez más y más. Porque la vida espiritual no es para menguar, sino ¿para qué? Para crecer. Ahora bien, dijimos ayer sábado que Dios tiene un compromiso con Israel, ¿sí o no? ¿Cumplió Israel con ese compromiso? Nosotros lo vimos en una parábola llamada la parábola de los labradores malvados, ¿no? Vamos a verlo ahora en otra parábola y ustedes van a ver otro significado muy parecido a lo que es la vestidura. En el libro de Mateo,
capítulo 22, dice el versículo 1. Mateo 22, versículo 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda a su hijo. Y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto para venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los encarcelaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó, y enviando su ejército, destruyó a aquellos hombres homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida del camino y llamad a las bodas cuanto halléis. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron todo lo que hallaron, juntamente los malos y los buenos, a las bodas, y fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si ustedes se preguntan, esta parábola tiene un parecido a la que leímos ayer. La de ayer decía que Dios, ¿no verdad?, había hecho una torre era el templo, había hecho muros, los muros de Jerusalén, había preparado toro, la viña era el pueblo de Israel. Mandó Dios los primeros hombres. ¿Quién eran esos? Los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Israel? Los encarceló y los mató. Mató a los profetas del Nuevo Testamento, en este caso Juan el Bautista, también le mataron, no le hicieron caso. Finalmente Dios envió a su hijo. ¿Qué le hicieron? Ahí viene el heredero. Saquémosle fuera de la ciudad y matémosle y quedémonos con la heredad. Los mismos dirigentes judíos se dieron su sentencia. Jesús le preguntó: ¿qué hará el dueño de la viña con estos hombres? Quitará la viña a esos labradores y la dará a otros que paguen el fruto a su tiempo. ¿De acuerdo? Ahora vemos esta parábola, ahora con una fiesta de boda. Los convidados, los invitados especiales, era el pueblo de Israel. Cuando llegó el momento que se le hizo la invitación, ¿qué pasó? ¿Quisieron ir a la boda? No. ¿Estaban pendientes de qué? Los negocios, los afanes de esta vida. Así que esos primeros convidados le hicieron los mismos que los anteriores. Mandó Jesús otra vez, Dios otra vez, el dueño de la viña, otros convidados para que lo invitaran. ¿Y qué pasó? También lo rechazaron. Finalmente vieron al hijo y ¿qué cosa? Entonces, ¿qué pasó? Fue quemado el pueblo de Israel cuando la ciudad fue sitiada por el cierre de gracia que hubo para el pueblo de Israel. Y finalmente se abre una invitación, ¿para quién? Para los que por fe creen en Cristo Jesús. Ahora nosotros somos los convidados a esas fiestas. ¿Sí o no? Sí. Somos los invitados, es un privilegio, ¿no verdad? Ahora bien, ese escenario, vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo presenta. Vayamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 11. Romanos 11, dice el versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino ¿qué?
la salvación de los gentiles para provocar celo. ¿Cómo se sintió Israel después que el mensaje comenzó a predicarse entre los gentiles? Celoso, ¿no, verdad? ¿Por qué? Porque yo decía, la salvación es para nosotros. Los gentiles no pueden. Ellos no habían entendido que ya su gracia su tiempo había pasado. Entonces, dice el apóstol, ¿quiso Dios que ellos cayesen? No, de ninguna manera. Es que al ellos no obedecer y caer, se abre una puerta para los gentiles. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera puedo provocar celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿por qué su admisión? ¿Qué será su admisión si no vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Cuál es el plan de Pablo? De al ganar muchos gentiles para que obedezcan a Dios, provocar cierto celo entre los judíos para que algunos sean salvos, no como pueblo, sino haciendo lo mismo que nosotros, aceptando a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. ¿Me están siguiendo? Ahora bien, miren qué interesante ejemplo. ¿Están entendiendo hasta ahora? Perfecto. Pues, si algunas de las ramas fueron desgazajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jacta, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirá, fueron desgazajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgazajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Ahora vamos a hacer una pausa interesante aquí. ¿Saben qué es lo que es un injerto? ¿Sabemos? Bueno, al favor. No, la tiza no, me refiero a una servilleta. Está bien, hermano. Vamos a ponerla así. Hemos visto ya 3 ejemplos, ¿no, verdad? De cómo Dios rompe el compromiso con Israel. 2 parábolas y ahora la experiencia de Pablo. Vamos a suponer, no soy muy buen pintor, esto es un tronco, estas son raíces, y esto es un árbol, con muchas ramas. Esto es un árbol de oliva, no cualquier árbol. Es uno de los árboles más resistentes, de los arbustos más resistentes. Israel era esto. ¿Quién lo plantó? Dios. ¿Se acuerdan la promesa de Abraham? Muy bien. Israel no cumple el propósito. Y dice el apóstol, Israel es cortado. ¿En qué consiste el injerto? En una incisión aquí, una pequeña cirugía. Y nosotros, el olivo silvestre, los extranjeros, como le llamaban ellos, fuimos injertados aquí. Un pequeño tronquito. Y de ese tronquito injertado aquí, se cortan algunas ramas para aumentar un poco la fotosíntesis y para darle fuerza se desgasajan todas las que están aquí. ¿De acuerdo? Cuando dice que Israel fue desgasajado, es que no hay propósito aquí ya. Algo interesante.
El apóstol Pablo dice, no te jactes, porque la savia de aquí no la suple aquí, la savia sigue viniendo de aquí. ¿Sí o no? ¿Hay que volverlo a leer o lo entendimos? ¿Qué significa que la savia sigue viniendo de aquí y no de aquí para allá? Que no hay una nueva doctrina que alimente de aquí para abajo. La misma doctrina que alimentó a Israel es la misma doctrina que alimenta al pueblo de Dios. ¿O acaso Dios no es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿O Dios cambia o se muda? ¿O Dios pide una cosa ayer y pide otra hoy? ¿Cómo funciona Dios? ¿Conocemos a Dios? ¿Entendieron este ejemplo? La rica savia que alimenta viene desde aquí. Y esta savia no es cualquier cosa. Esta savia la da Dios. Y dice el apóstol, miren qué interesante, si nosotros nos jactamos de esto, Dios tiene el poder de volver a eliminar esto y del olivo original levantar otra vez otro árbol. ¿Saben qué significa eso? Yo casi todos los días le hago el saludo a Dios. Le hago el saludo. Si hay algo que tenemos que hacer, es respetar la soberanía de Dios. ¿Se entendió esta parte? Sí. Ahora bien, hermano, puede descansar un momento. Tenemos que ver ahora algo de esa savia. Vayamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Vamos a comenzar en el versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, y de corazón la tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles de carnero, teñido de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especie para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedra de engaste, para el efod y para el pectoral. Y harán, ¿qué cosa? Un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Vamos ahora a profundizar un poquito lo que venimos estudiando. Esta ofrenda que se recoge en Israel, que fueron parte del despojo de la Pascua que se celebró cuando salieron de Egipto, los egipcios se despojaron de su riqueza. Y con esa riqueza se construyó el santuario. Ahora bien, el tema hoy, aunque en otro momento hablaremos del santuario, el tema hoy no es el santuario en sí, sino el propósito del santuario. Y quiero que se grabe en una palabrita. El propósito de la construcción de ese santuario era para Dios habitar en medio de ellos. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si Dios no habitara entre nosotros?
Pero ¿alguien ha visto a Dios? ¿Alguien sabe lo que le agrada a Dios? Entonces Dios tiene que decir cómo se hace su casa. ¿Y qué dice allí? Harás todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado. Mayormente entre nosotros, cuando nos gusta algo, se lo damos a alguien y es normal que nos guste, porque tenemos gustos parecidos, ¿sí o no? ¿A cuánto le gusta el arroz, la habichuela y la carne? Es la bandera dominicana, ¿no, verdad? Pero de Dios yo no puedo decir eso. ¿Ven? Ahora Dios le da una orden a Moisés. Todo lo que tú vas a hacer en esta casa es conforme al modelo que yo te muestre. ¿Me están siguiendo? Vamos a ver otra evidencia. Vayamos al libro de Hebreo. Hebreo capítulo 8. Dice el versículo 5. Los cuales sirven, o sea, hablando del santuario terrenal, los cuales sirven de lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. ¿Qué vemos aquí? Que cuando Moisés subió al monte, Dios le dio el modelo de cómo se iba a construir el santuario. Pero una palabrita que añade el apóstol es que ese santuario es una figura del santuario celestial. ¿Qué significa eso? Que en el cielo hay un templo, en un lugar también llamado el Monte de Sión. ¿A cuánto le gustaría cuando Cristo venga a adorar en ese templo? No ya en presencia del hermano Sandro, un servidor pecador, sino en la presencia de Cristo Jesús. ¿Le gustaría? Pero una de las maneras para entrar en ese templo es perfeccionar la adoración aquí. ¿Sí o no? Así que allí a Moisés en el monte se le muestra el modelo. Y dice el apóstol que ese modelo es una figura ¿de qué? Del celestial. Voy a hablar en esta noche de un elemento específico, de un mueble. Y en ese mueble era donde estaba la presencia de Dios. Y yo no tengo forma de cómo simular esto. Quiero que simulemos esto. A este púlpito le vamos a llamar como simulacro, ¿no? Un arca. El arca del pacto. Así que vamos otra vez al libro de Éxodo. Éxodo 25, dice el versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirá para ella 4 anillos de oro, que pondrá en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos a un lado de otro. Hará una vara de madera de acacia, las cuales cubrirá de oro. Y meterás las varas por los anillos al lado del arca, para llevar el arca con ella. La vara quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Graben esa palabrita. ¿A qué se refiere el testimonio? ¿Qué era lo que se iba a introducir allí? Y harán un propiciatorio de oro fino
cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harán también 2 querubines de oro labrado a martillo. Lo harán en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo. Y una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo sus alas el propiciatorio, el rostro de uno enfrente de otro, mirando hacia el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrá el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, y de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Pudieron entender lo que leímos? Vamos a hacer una simulación. Pastor, ¿puedo subir aquí? Sí. Imaginemos que este es el arca, ¿no verdad? Imaginémonos un anillo redondo aquí. Un anillo redondo aquí. Un anillo redondo aquí. Y otro aquí, en las 4 esquinas. 2 varas de madera de acacia cubierta de oro atravesada por aquí. Esas varas no debían de quitarse. Eso era para transportar el arca en caso de que se pudiera mudar, porque era armable y desarmable. ¿De acuerdo? Era más bajito, 1 codo y medio por 2 codos de largo. Codo y medio de ancho, codo y medio de alto. Arriba se le iba a construir un propiciatorio, que era la tapa. Y arriba de esa tapa, 2 querubines, uno aquí enfrente de otro, uno aquí y otro allí. ¿De acuerdo? Los 2 mirándose enfrente, frente uno al otro. Dice la palabra de Dios que en medio de los querubines, Dios iba a hablar al pueblo. Ahí arriba estaba una luz que era la presencia de Dios, llamada la Shekinah. Y de allí, de en medio de esta luz, era que Dios hablaba con Israel. Qué privilegio, ¿no verdad? Había cierto protocolo de seguridad para poder entrar allí. Solamente entraba el sumo sacerdote y lo hacía una vez en el año, en el día de la expiación. Y antes de entrar, inclusive, eso estaba en un lugar, porque el santuario se dividía en 2 partes, lugar santo y lugar santísimo. Debía de abrir una cortina parecida a esta, pero hecha en hilos de oro, y poner primero el incensario de oro con incienso, para que llenara el lugar de humo, para que cuando entrara allí a hacer propiciación por el pecado, el sacerdote no viera directamente la luz, sino que el humo del incienso cubriera esa luz, porque si la veía directamente podía morir. Hermano, parecería raro esto, pero esto no es nada malo. Esto simplemente nos da un significado de qué demanda Dios de nosotros para estar en su presencia. Encima de eso, el sacerdote de antemano debía hacer una preparación antes de entrar, porque si entraba con pecado, dice un historiador que el sumo sacerdote cuando entraba era amarrado con una soga. Por si acaso fallaba, entraba con pecado, alguna culpa, y moría en la presencia de Dios, que nadie entrara, sino que lo jalaran con la soga. Qué interesante, ¿eh? Ahora bien, si aquí está la presencia de Dios, la Shekinah, y este es el propiciatorio, el propiciatorio tiene un significado de misericordia. ¿Cuál sería la zapata de Dios? Este es su trono, este es el propiciatorio, que es la misericordia. Abajo estaba el testimonio. ¿Cuál será esa zapata? Vamos a la Biblia. El libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 10.
Dice el versículo 1. Deuteronomio 10:1. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribe en aquellas tablas, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrá ¿dónde? En el arca. E hice un arca de madera de acacia, la labré de 2 tablas de piedra, como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. ¿Y qué escribió? Los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse ¿qué? Las tablas en el arca que había hecho. Y allí están como Jehová me las mandó. ¿Cuál es entonces la zapata, el fundamento de Dios? ¿Cuál es la zapata? ¿Es un fundamento seguro los 10 mandamientos? No hay otro fundamento. Yo pregunto, ¿están vigentes los 10 mandamientos? ¿Cuántos lo creen? Sí. Ahora bien, este arca que está aquí, ¿estaba solamente en la tierra? Lo que aquí estaba la Chequiná, allí está Dios personalmente. Y lo que aquí habían 2 querubines de oro, allá arriba hay 2 querubines reales. Y los 10 mandamientos en el cielo también están allí. Vamos a ver en qué forma Dios se lo muestra a Juan. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, no lo vamos a leer entero. Después podríamos explicar esa profecía más detalladamente. Pero la Biblia habla de 7 trompetas. Y con la última trompeta va a pasar un acontecimiento grande en el mundo. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué va a pasar un acontecimiento? Miren por qué. De esta ley que está aquí, de los 10 mandamientos, hay un mandamiento en específico que intenta derribar el trono de Dios. ¿Saben cuál es ese mandamiento? Acuérdate del día sábado para santificarlo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué ese mandamiento atenta contra el trono de Dios? ¿Por qué? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Tenemos estos vehículos aquí afuera. ¿Lo hizo un fabricante, sí o no? ¿Puso una marca o lo dejó pelado cuando lo hizo? De una manera u otra el ser humano compra por marca. A mí me gusta tal marca, pero el fabricante hizo una marca. ¿Sí o no? El único mandamiento que revela que Dios es el creador es el 4º mandamiento. Dice, porque en 6 días hizo Jehová, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que ese mandamiento revela a Dios como creador y lo que abarca cielo, tierra y mar. La jurisdicción de Dios abarca todo el universo. ¿Por qué los hombres van a atentar contra ese día? Los gobiernos van a aprobar leyes. Ya se aprobaron leyes para la semana laboral de 4 días. Entre los 3 días que no se van a trabajar, el mundo va a exaltar otro día que no es el sábado como día de reposo.
Y con eso Satanás se va a robar la adoración. Cuando esos acontecimientos estén pasando, es que se cumple la séptima trompeta. ¿Y saben qué va a hacer Dios desde el cielo? El cielo se va a abrir y Dios va a dejar ver el arca para que el mundo vea que su ley no ha cambiado. Vamos a leer. Apocalipsis capítulo 11. Dice el versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Todo esto está pasando en medio de un nuevo orden mundial. Los gobiernos se han unido para traer paz a la tierra. Pero dice la Biblia que su reino durará, el reino de la tierra, media hora. El reino va a ser dado a quien, a Cristo, que es la piedra del sueño que vio el rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Un reino que formó, que no fue destruido jamás. Y dice 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono, todo esto está pasando ¿dónde? ¿Dónde? En su trono. ¿Dónde está su trono? En el arca. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a los siervos, los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Miren qué interesante lo que dice el 19. Y del templo de Dios fue abierto del cielo, y el arca de su pacto, ¿qué cosa? Se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. ¿Qué dejó ver Dios del cielo? El cielo se abre y Dios deja ver ¿qué cosa? El arca. ¿Saben por qué Dios deja ver su arca? Para que los hombres vean el fundamento de Dios, que es el mismo. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo? Un escenario parecido a este apareció cuando Jesús murió. Vamos al libro de Mateo 27. Cuando Jesús muere en la cruz, mire qué pasó. Mateo 27, dice el versículo 49. Pero los otros decían: dejad, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas, ¿qué cosa? Se partieron. ¿Qué sucedió cuando Jesús murió? La cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. Y esta luz que estaba aquí, donde nadie podía mirar, esta luz desapareció. ¿De acuerdo? Ya la presencia de Cristo, la muerte de Cristo, había causado un cambio para siempre. Con la muerte de Cristo pasó algo. Lo vamos a detallar aquí en breve momento. Ciertas costumbres, ciertas leyes ceremoniales que Israel practicaba terminaron con la muerte de Cristo. No son necesarias. Ahora, para ir a Cristo y aceptarle como nuestro Salvador personal,
no necesitamos de un cordero sustitutos. ¿Por qué? Porque ya el verdadero cordero murió por nosotros. Jesús murió en horario de la tarde, a la hora del sacrificio. Ya no era necesario sacrificar, ¿qué cosa? Más cordero, porque el verdadero cordero había ¿qué? Muerto. Si vamos al libro de Colosenses, Colosenses capítulo 2, dice el versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándonos de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando en ello en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Lo veo a veces muy callado. ¿Ustedes están entendiendo? ¿Están entendiendo aquí lo que estamos estudiando? ¿Sí? ¿Por qué el apóstol Pablo dice que con la muerte de Cristo fue anulada esa acta de reglamento, esas leyes ceremoniales? Hermano, imagínense que implicaría para adorar a Dios o buscar el perdón tener que viajar a Jerusalén con un corderito. Era una carga fuerte, ¿sí o no? Al Cristo morir por nosotros, tenemos todo acceso al trono de la gracia, no importa dónde estemos. ¿De acuerdo? Y estos 10 mandamientos que están aquí tenían una diferencia de lo que es las leyes ceremoniales. ¿Quieren ver la diferencia? Vamos a leerla. Libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 31. Dice el versículo 24, Deuteronomio 31, 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las tablas de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio orden a Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Miren, hermano, mientras la ley de Dios estaba aquí adentro del arca, el libro con las leyes ceremoniales fue puesto al lado del arca. ¿Qué significado nos da esto? Les hago una pregunta. ¿Todas las cosas de valor en el hogar las guardamos en cualquier parte? Una pasta de dientes puede estar en cualquier parte, pero el título de la casa, ¿puede estar donde está la pasta de dientes? No, el título de la casa, el título de la tierra, en un lugar especial, ¿no, verdad? Y si una caja fuerte mejor, ¿sí o no? Otro ejemplo, según la cita que leímos. Todas estas leyes ceremoniales fueron escritas en un papel. Lo que escrito está aquí fue escrito ¿en qué? En tablas de piedra. Yo pregunto, cuando algo se escribe en papel y en tabla de piedra, ¿cuál de las dos puede durar más? ¿Sí o no?
Yo una vez estuve en Yamasá, en un lugar. Me habían dicho que por allá, por donde bajaba el río, vivían indígenas y habían pruebas de esto. Y yo le dije a algunas personas que me llevaran a ese lugar. Cuando yo fui, encontré 2 tinajas en piedra que habían hecho. Y en medio de las tinajas había una piedra grande. Y en esa piedra estaban tallados algunos dibujos que ellos habían hecho. Y yo hablé con un hombre de aproximadamente 100 años, que es de allí. Le dije, ¿y siempre se ha conservado así? Dice, sí, eso no varía, siempre ha estado así. Sin duda alguna, lo que estaba aquí era para siempre, ¿sí o no? Y lo que estaba aquí, temporal. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 31. Dice el último versículo, el 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, ¿escrita con qué? ¿Sabe qué significa escrita con el dedo de Dios? De toda la creación, lo más importante que hizo Dios de la creación fue el hombre. ¿Sabe con qué lo hizo? El plan de Dios al crear al hombre con su mano era que el hombre viviera para siempre. ¿Están de acuerdo? ¿Sabe lo que es crear los animales con su boca? Produzcan las aves, produzcan los cielos aves en el aire que vuelen, produzcan las aguas seres vivientes, produzca la tierra animales, produzca la tierra planta. Ahora dice, vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Ahora Dios tiene que usar sus manos, ¿no? Comenzar a moldear, a crear al hombre. Interesante. Era la obra especial de Dios. Ahora Dios escribe su fundamento, su ley, ¿con qué? Con el dedo de Dios. ¿Hay un parentesco allí? ¿Hay un plan especial que Dios nos cree con sus manos y también haga su ley con sus dedos? ¿Qué usted dice, Sandra? La ley ritual, la ley ceremonial, Dios no la escribió. La escribió Moisés. ¿En qué? En un papel. Busquemos el libro de Primera de Corintios. Vamos a ver una comparación entre un punto de la ley ceremonial, un solo punto nada más, para que ustedes vean la separación que le da el apóstol. Primera de Corintios, capítulo 7. Dice el versículo 19. Primera de Corintios 7, 19. ¿Qué dice allí? La circuncisión nada es. Y la incircuncisión también ¿qué? Nada es. Sino ¿qué cosa? El guardar ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. ¿Qué está separando el apóstol allí? Un punto de la ley ceremonial de lo que es, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. ¿Saben qué es la circuncisión? ¿Qué tan importante es la circuncisión?
En cierto momento dado, cuando Moisés tuvo su hijo, parece que Séfora no quería que el niño fuera circuncidado. ¿Ven? La circuncisión en el antiguo Israel era como el bautismo para nosotros ahora. Acuérdense que el antiguo Antiguo Testamento es una figura del Nuevo Testamento. Así que si en el Antiguo Testamento vemos a Jesús en forma de un cordero, en el Nuevo Testamento vemos a Jesús personal. ¿De acuerdo? Así que lo que es el bautismo ahora mismo, para entregar nuestra vida a Jesús, allí era la circuncisión. ¿Qué tan importante era en el Antiguo Testamento? Bueno, Moisés, por respetar los límites, la esposa parece que se descuidó, y en un momento dado el ángel de Jehová salió para matar a Moisés. Séfora entendió el mensaje, fue y tomó el hijo. ¿Qué pasó? Fue circuncidado. Entonces, ¿era importante la circuncisión en el Antiguo Testamento? Y ahora, el apóstol dice, el que está circuncidado, nada es. El incircunciso también nada es. Lo que Dios quiere que guardemos sus 10 mandamientos. ¿De acuerdo? La circuncisión en el antiguo Israel era un mensaje. Yo se lo voy a decir ahora, porque es un mensaje muy importante que tiene que ver con la sensibilidad. Nosotros los hombres y nuestros órganos sexuales tenemos una tela que cubre el glande llamada prepucio. Cuando Israel o Dios mandó a Abraham, cuando hizo el pacto, que esa era la señal del pacto, a circuncidar a él y a sus hijos por generaciones, al quitarle el prepucio es la parte que cubre la parte más sensible de un hombre. ¿De acuerdo? Así que en el glande hay una parte sensorial con un sistema nervioso muy complejo. Pero el prepucio impide que el hombre tenga placer. El prepucio es una representación del pecado. El plan de Dios al quitar el prepucio era, miren, yo lo que quiero tener con mi pueblo es una relación íntima. Pero si ustedes pecan, no van a tener una relación buena conmigo. ¿Están siguiendo? Pero si ustedes se quitan el prepucio, ¿ven? Podemos tener una relación. Era un simbolismo. Pero esa figura pasó. Ahora yo tengo que eliminar el prepucio del pecado. El pecado impide que yo tenga una buena relación con Dios. Pero si tengo una buena relación con Dios, estoy reconciliado con Él, ¿cómo voy a estar? Gozoso, contento, porque nada va a impedir el gozo del Señor. ¿De acuerdo? Ahora bien, hermanos, ¿están entendiendo lo que estamos hablando? El libro de Hebreos capítulo 10, quiero que busquemos Hebreos 10. Dijimos ahorita que los 10 mandamientos estaban ¿dónde? En el arca. ¿Alguien vio esa arca? ¿Alguien sabe dónde están los 10 mandamientos? Esa arca originaria, esos 10 mandamientos están enterrados en algún lugar. Y en un momento de la historia se va a descubrir. Pero hay algo que pasó con nosotros. Dios hizo algo. Lo vamos a leer. Hebreos capítulo 10. Dice el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y no atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, entre el pacto que haré con ellos, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Dónde deberían estar los 10 mandamientos ahora? ¿Dónde?
En nuestras mentes, en nuestros corazones. Yo pregunto, ¿por qué deberían estar en nuestras mentes? Sí, pero hay un detalle muy importante. Si yo le pregunto cómo era mejor guardar la ley, antes o ahora. En un punto antes era más fácil. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Vamos a ver cómo la Biblia nos contesta esto. En el libro de Mateo, Mateo capítulo 5. Hay muchas cosas importantes en Mateo 5, que no las podemos abarcar hoy, pero vamos a ver una sencilla. Dice el versículo 27, Mateo 5, 27. Oíste que fue dicho, no cometerás, ¿qué cosa? Adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿ya qué cosa? Adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que te pierda con uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado ¿dónde? En el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea ¿qué? Echado en el infierno. ¿Por qué Jesús comienza así? ¿Oíste que fue dicho qué cosa? No cometerás adulterio. Como la ley estaba escrita en tabla de piedra, muchos de los pecados bastaba la práctica para cometer el pecado y no el pensamiento. ¿De acuerdo? ¿Están siguiendo? Cometió el adulterio porque estuvo con otra persona, ¿no? Entonces venía el peso de la ley. Pero si lo pensaba, no era condenado. Ahora la ley está escrita ¿dónde? En el corazón. Jesús no viene a abrogar la ley, no viene. Pero viene a decir ahora que como está en el corazón, tan solo con pensar el pecado ya pecamos. Yo pregunto, ¿quiere Jesús, como dice 1 de Pedro 2:9, una nación santa? Entonces, si hacemos una transferencia de lo que estaba escrito aquí, ¿se acuerdan los nombres que estaban escritos ayer aquí? ¿Cómo decía aquí? ¿En qué parte de esas tres están los 10 mandamientos? ¿Saben qué significa eso? Que cuando 1 de Corintios capítulo 6 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, la cabeza es el lugar santísimo. ¿Están entendiendo cómo la Biblia va armando el rompecabezas? La cabeza es el lugar santísimo. Los intestinos es el lugar santo, donde está el pan. Y los atrios representan los pies. Interesante. Así cuando una persona, un siervo de Dios está caminando, es un santuario. Y aunque nosotros humanamente quizás no podamos detallar esto mejor, pero cuando este evangelio se vive como manda la palabra de Dios, el mundo no tiene que ver con esto, esto es para Dios. Pero en verdad este cuerpo es un santuario. Así que conservar los 10 mandamientos aquí y practicarlo, e introducir aquí alimentos sanos, es conservar un lugar santo, limpio. Y nuestros pies andar por buen camino. Busquemos el libro de Proverbios, capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Dice el versículo 16.
6 cosas aborrece ¿quién? Jehová. Y aún la 7ª abomina su alma. Número 1, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Y qué sigue diciendo? Los pies presurosos para correr, ¿dónde? Al mal. Y el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre sus hermanos. ¿Qué sucede cuando nuestros pies andan presurosos al mal? ¿Conocen personas que su inclinación es caminar al mal siempre? Jehová aborrece eso. Así que cuando decimos espíritu, alma y cuerpo, en figura física estamos diciendo cabeza, intestino y pies. Cuando una persona consagra a Dios, espíritu, alma y cuerpo, el apóstol Pablo dice, está consagrando todo su ser a Dios. Por eso el apóstol claramente dice, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio, ¿qué? Vivo. ¿Hay forma de entregar a Dios un sacrificio muerto? Miren, hermano. Pastor, ¿queda el compromiso para tocar el tema del santuario? Porque si detallamos el santuario en su plenitud, nuestra vida va a cambiar para siempre. Yo no he comido todo el santuario, he gustado poquita cosa, pero lo que he gustado me ha gustado bastante. Y lo he digerido bien y me ha hecho bien. Y las verdades que Dios nos ha dado para compartirlas. ¿Le parece bien a la iglesia? ¿Han entendido todo? Cuando el apóstol dice, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis este cuerpo como una ofrenda viva, es haciendo la misma representación del Cordero Pascual. ¿De acuerdo? Lo mismo. En el santuario que uno se examina todos los días. Que pienso, que miro, que como, donde camino, eso es constante. Contaminar uno de esos elementos es que la ofrenda no sea apta para Dios. ¿Cómo funcionaba esto? Cuando se apartaba el Cordero Pascual el día 10, para que se purificara en esos 4 días, para inmolarse o matarse el día 14, Jesús fue apartado de antemano también para el sacrificio. Todo el ministerio de Cristo es una representación de la vida que nosotros deberíamos llevar. Dice el ejemplo os he dado, para que así como yo hice, vosotros también hagáis. De la misma manera que Cristo se condujo en este mundo, de la misma manera que yo también debo de conducir. Había un sacerdote en el santuario destinado nada más a evaluar las ofrendas. Y cuando un ofrendante, que a lo mejor en su mente podía haber elegido una buena ofrenda para Dios, ese último sacerdote le hacía una evaluación. ¿Ves? Contemplaba el cuerpo del animal y si había algún defecto, algún rasguño, algo que no representara lo que era digno que iba a representar, esa ofrenda era rechazada. Por eso es que todo el santuario y su significado es lo que nos eleva para poder estar en el trono de la gracia. ¿Están siguiendo? ¿Hay algo de solemnidad en estas cosas que estamos hablando? El tema de salvación, hermano, es lo que más importante, porque si nosotros nacimos en este mundo y no perdemos, nuestra vida fue un desperdicio. No tiene sentido. El sentido más grande es encaminarnos en el camino de la salvación y cada día crecer en ese camino y ver lo que Dios pide de mí. ¿De acuerdo? Los mismos sacerdotes, nosotros somos también, representamos sacerdotes, tenían que tener sumo cuidado con lo que era la vestimenta que vestían. Si nosotros buscamos en el libro de Éxodo, capítulo 28,
Éxodo 28, no vamos a leer todo, pero ahí habla de la vestidura de los sacerdotes, pero quiero que destaquemos una parte importante. Éxodo 28, vamos a leer el 41. Y con ellos vestirá a Aarón y a tu hermano y a los hijos con él, y los ungirá, y los consagrará y los santificará, para que sean, ¿qué? Mi sacerdote. Y les hará calzoncillo de lino para cubrir su desnudez, y serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. ¿Qué vemos aquí, hermano? La vestidura de lino fino que llevaba un sacerdote era una ropa interior que se ponía primero antes de las ropas sacerdotales. ¿Qué tan significado tenía esta sencilla ropa interior? Miren, interesante, dice ahí la Biblia, no yo la Biblia, que si Aarón o sus hijos al momento de oficiar en el santuario no se ponían esos calzoncillos, morían en la presencia de Dios. Y leímos ahorita en Apocalipsis 19 que su iglesia está vestida de lino fino. Y ese lino representa ¿qué? Las buenas acciones, las acciones justas del pueblo de Dios. Ese lino cubría parte de sus lomos y parte de sus muslos. Era una protección. Dentro del santuario había hasta cierto punto cierta energía, porque a través del pectoral, un traje especial, Dios podía mandar una señal de comunicación. ¿Ve? El cuerpo del sacerdote debía estar protegido tal y como Dios lo había diseñado, porque era lo que garantizaba la vida física mientras ellos oficiaban en el santuario. Así que tenía que hacer todo tal y con el modelo que Dios le había ordenado. Todo este reflejo, toda esta figura, hermano, de lo que es el ministerio sacerdotal, es una figura también de lo que Dios pide de nosotros en el plan de salvación. Que nuestras vidas sean justas, que sean limpias delante de Dios. Ahora bien, vamos a aclarar unos cuantos puntos más. En el libro de Colosenses, lo que leímos ahorita, volvamos a Colosenses, ya por lo menos quedamos claro qué es lo que es la ley de los 10 mandamientos y la ley ceremonial, ¿no verdad? ¿Había diferencia, sí o no? Sí. Ahora, pueden causar algunos versículos confusión. Vamos otra vez al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, cuando la Biblia dice, en el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie juzgue en comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿A qué se está refiriendo la Escritura cuando dice a nadie juzgue entre día de fiesta, luna nueva y día de reposo? En la Biblia, la palabra reposo se aplica a muchas cosas. ¿De acuerdo? ¿A qué se aplica? A muchas cosas, porque reposo, o Shabbat en hebreo, es reposo. Cualquier día de fiesta, de los días de fiesta, especialmente el día de la expiación que celebraba Israel, se le llamaba reposo. ¿Por qué? Porque cesaban del trabajo. Entonces había una diferencia entre lo que eran los días de fiesta, que se le llamaba reposo, y el día de reposo del cuarto mandamiento. Vamos a ver un ejemplo. Vamos al libro de Levítico, capítulo 23. Hermano, ¿están cansados de buscar tantas citas?
¿No? Acuérdense que para comer alimentos sólidos hay que buscar ¿qué cosa? Un poquito. Aquí, un poquito. De allá, ¿hasta qué cosa? Hasta que seamos apresados, ¿no verdad? Muy bien. Alguien, por favor, que me diga Levítico 23 en el encabezado. ¿Qué dice Levítico 23? Fiesta solemne. Yo le voy a pedir un favor a esta iglesia. Ustedes en sus casas van a leer este capítulo. ¿De acuerdo? Y yo tengo un problema en la vista que me está dificultando leer. Yo les voy a resumir el capítulo. ¿Le parece bien? Ustedes lo leen. Si yo me equivoco o no coincide, me pueden corregir. ¿De acuerdo? ¿En qué consistía la fiesta solemne? Cuando hablamos de fiesta, no podemos pensar en las fiestas que celebra el hombre hoy, que para escándalo, para beber, no. Eran fiestas consagradas a Jehová, pero encima de esto, eran fiestas que anunciaban algo que iba a pasar en el futuro. ¿De acuerdo? Así que la primera fiesta que celebraba Israel era la fiesta de Pascua. ¿Cómo se llamaba? Fiesta de Pascua. Si leen el capítulo 23 van a descubrir que esa es la primera fiesta. ¿Y en qué consistía esa fiesta? Lo que le dije el sábado. Se apartaba un cordero el día 10 para matarlo el día 14. ¿Qué representaba ese cordero? Cristo Jesús. ¿Qué día murió Jesús? ¿Un día? Un día 14. ¿De acuerdo? ¿Señalaba entonces este cordero la muerte de Cristo, sí o no? Si ya Cristo muere, ¿es necesaria esa fiesta? No. Forma parte del grupo de leyes que estaban escritas ¿dónde? En un papel. ¿De acuerdo? Ok. Dios le dice a Moisés, después de esta fiesta, el día 14, es el día 15. Es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y qué representaba esa fiesta? La levadura en la Biblia es un símbolo del pecado. Y al no comer pan con levadura en ese día, simplemente el pueblo estaba entrando en un proceso de santificación. Acuérdense que el pueblo iba a entrar ¿dónde? Iba a ser liberado de Egipto, iba a comer hierbas amargas y panes sin levaduras. Toda esta preparación en el antiguo Israel tenía que ver con su liberación y con la santificación. Así que ya hemos hablado de dos fiestas. La fiesta de Pascua, que representaba a Cristo. La fiesta de los panes sin levadura. Entonces, al día siguiente es el día número 16. 14 Pascua. 15 panes sin levadura. 16, ¿qué venía? La fiesta de las gavillas. El día 14 se iba al campo, ¿no? Y se apartaban las mejores gavillas. Los mejores frutos, los más robustos. No era cualquier persona, lo hacía un sacerdote. Cuando se destinaba ese grupo de gavillas, esas gavillas se mecían delante de Jehová. Pero al mecerla estaba dando el anuncio de algo. ¿Qué estaba representando? La resurrección de Cristo junto con las primicias. Cuando Cristo muere, sucedió un escenario que está en Mateo 27. ¿Se acuerdan la resurrección que ocurrió cuando Jesús resucitó? En el momento que Jesús muere, dice la Biblia que hubo un gran temblor de tierra. ¿De acuerdo? Eso está en Mateo 27. Hubo un gran temblor de tierra. Y en ese temblor de tierra, muchos sepulcros se abrieron y fueron marcados. Entonces, cuando Cristo resucitó, el 16, muchos santos de otras épocas que habían muerto, resucitaron con Cristo. Es una representación de la fiesta de las gavillas, que era el día 16. ¿Están entendiendo? Ok. Dice más adelante Dios a Moisés, después del día 16, contaréis 7 semanas. 7 por 7 son 49. En otra palabra,
Después del día 49, el día 50, será el día del Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50 días después. ¿Y qué pasó 50 días después que Cristo resucitó? Cristo resucita el 16. 50 días después, ¿qué sucede? Se derrama el Espíritu Santo. La fiesta del Pentecostés señalaba el derramamiento del Espíritu Santo. Pastor Sandro, tuvo que haber una preparación para que viniera el derramamiento del Espíritu. ¿Lo mandó Jesús a trabajar sin ese poder? No. Acuérdense, el aposento harto. Usted no puede comenzar en esta misión sin poder. ¿Es posible hacer la obra de Dios sin poder? No, necesita, porque la obra no es nuestra. Debe de haber un acompañamiento del Espíritu para poder hacer esta obra. Así que la fiesta del Pentecostés estaba señalando el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos. Yo pregunto, ¿son importantes esas fiestas? Aunque no hay que practicarla ya, pero estudiarla, vemos lo importante que es, porque no señalan el ministerio de Cristo para con nosotros. ¿Ven? Así que después del día del Pentecostés, se llegaba al día primero del mes séptimo del mes judío. Y en el mes séptimo venía otra fiesta, que era la quinta fiesta, llamada la fiesta de las trompetas. ¿Y por qué Israel tocaba trompeta? Porque más adelante venía el día de la expiación. Entonces esta trompeta era un mensaje que anunciaba: tienen que prepararse, que viene el día de la expiación. Y el sacerdote va a entrar a expiar los pecados del pueblo de todo un año. Entonces el pueblo hacía una santa convocación, se consagraba a Dios. Había una serie de solemnidad en el pueblo, de reverencia, porque afligían su corazón, hacían una evaluación. ¿Para qué? Para tener la seguridad de que sus pecados fueran perdonados. Yo pregunto, ¿es importante el perdón? Amén. Sí. Una de las cosas por la cual Cristo está intercediendo por nosotros, ¿saben para qué es? Dice Juan que el plan de Dios es que no pequemos, pero si pecamos, abogado tenemos. Así que lo que hacía el sacerdote en el santuario, lo hace Cristo en persona por nosotros. ¿Ven? 10 días después de la fiesta de la trompeta venía el día de la expiación. ¿Qué se hacía en el día de la expiación? Entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo a expiar los pecados del pueblo. Lo que se pecó durante un año era como que quedara acumulado aquí. Había una serie de ceremonias, se elegían 2 animalitos, se echaba suerte, una suerte caía, representaba a Jehová, otra suerte representaba al diablo, que era Azazel. El que era por Jehová era inmolado. Se llevaba la sangre aquí, se expiaba el pecado. El sacerdote cargaba los pecados, lo ponía las manos sobre el cordero que caía por Azazel, y ese cordero, un sacerdote destinado, lo llevaba al desierto, y simbólicamente esos pecados eran expulsados fuera del campamento. Israel comenzaba un año nuevo, libre de pecado. Déjeme decirle, hermano, que esa obra que hacía Israel la está haciendo Dios por nosotros en el cielo. ¿Y saben algo importante? Esa obra en el cielo un día terminará. Y cuando termine vendrá cierre de gracia. Y dice el libro de Apocalipsis que el que sea injusto será justo, pero el que es injusto, ¿qué va a hacer? Cuando venga el cierre de gracia, cada carácter será sellado para siempre. El que es pecador seguirá pecando y el que es santo seguirá santificándose. Es el plan de Dios, que estemos a cuentas ahora y confesemos nuestro pecado antes de que venga el cierre de gracia. Porque ya después del cierre de gracia es la preparación de Cristo para venir a buscar a su pueblo. Y la última fiesta, que es la séptima fiesta, es la fiesta de las cabañas. Era la fiesta donde Israel hacía cabañas, dormía fuera, digamos, de sus casas, y con esas cabañas recordaba el cautiverio y la ruta por el desierto. ¿Y saben qué representan esas cabañas?
cuando Cristo venga a buscarnos y moremos con Él en el cielo. Todas las fiestas de Israel es una representación de todo el plan de Dios para nosotros. Qué interesante. Hermano, hemos hablado tantas cosas y a veces lo veo cansado. ¿Lo dejamos aquí, hermano Sandro? Me gustaría dejarlo aquí para que ahora dialoguemos, ¿no? Compartamos alguna pregunta, dudas, cualquier confusión, y que haya transparencia, ¿no? Que podamos, alguna opinión también, si le interesó algo de lo que se habló, de lo que dice la palabra, qué le impactó en su vida, cualquier testimonio, lo pueden dar, no hay problema. Pero queremos que ustedes participen. Y si vienen aquí adelante, mejor también. Yo pregunto, ¿se entendió lo que hablamos? ¿Aquí delante entendieron? ¿Hay alguna pregunta? No, veo dudas, ¿no? Confírmenme. No a mí, no me miren a mí. Pero Dios quiere que quedemos claros. ¿Se entendió lo que se habló? Entonces voy a creer que como no hay preguntas fue que entendieron. ¿Es así? Yo pregunto. Entonces, lo que hablamos aquí, ¿estamos dispuestos a obedecer? Cuando digo obedecer, no lo hagan complaciéndome a mí. Es comenzar lo preparativo. ¿Saben para qué? Para que esta nación santa, que Dios quiere que sea santa, un pueblo escogido por Dios, un pueblo que se alimente de la savia que dice el apóstol Pablo. Una savia que el olivo original, natural, rechazó. Ahora nosotros podamos alimentarnos de esa savia. ¿Les gustaría? Entonces, hermanos, que Dios les bendiga. Amén, amén, gloria a Dios. En esta noche estamos agradecidos de Dios porque podemos participar de estas verdades bíblicas que nosotros tenemos que poner por obra y práctica. Quizá los que vinieron esta noche no lo van a entender todo, pero nosotros tenemos mucho apunte para nosotros ir digeriendo esto, como dijera el hermano, un poquito de aquí, un chin de allí, un chin de aquí, para nosotros poder ser nutridos con la palabra de Dios. Amén. Porque el objetivo es que nosotros aprendamos la palabra de Dios para que esa palabra nos ayude a nosotros a andar en santidad. Amén. Porque sin la santidad nadie verá al Señor. Yo no estoy aquí porque me interesa pertenecer a un grupo social, a mí me interesa la salvación de mi alma. Y yo quisiera que cada uno de nosotros que viene aquí, su blanco principal sea Jesucristo. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer, hay leyes que tenemos que cumplir, hay normas que tenemos que poner en orden para nosotros poder calificar como esos santos que Dios está buscando. Amén. Yo quiero que la iglesia se ponga de pie, vamos a orar por esta gente que durante 3 días han estado con nosotros aquí y ellos mañana, si Dios quiere, alguna hora se van para Santo Domingo. Y entonces nosotros queremos que como pueblo de Dios roguemos al Señor para que el Señor los lleve a su destino, a sus hogares, así como hasta ahora ellos se ven en salud. Y que, como dijera la palabra anoche, que prosperen en salud y así como prospera su alma para la gloria de Dios. Amén. Así que vamos a orar para que la bendición de Dios esté con ellos y que le bendiga a ellos y donde quiera sea el lugar de su influencia donde ellos viven.
Gloria a Dios. Padre, gracias en esta noche. Te doy gracias, Dios, porque tú has sido bueno y para siempre tu misericordia. Señor, mira estos hermanos que se han repetido de lugares muy lejanos y han venido, Señor, a compartir tu palabra, como dice la palabra de Dios, que nos soltemos los unos a los otros. Y ellos han venido y se han dedicado, Dios, durante estos 3 días a que nosotros escuchemos el consejo sabio de Dios. Ahora yo te lo presento, Dios, cada uno de ellos, como dice tu palabra, Dios, depende, tenemos que depender de ti, Dios. Tú eres el que lo va a llevar a su destino, de su hogar en donde ellos viven, Dios, sanos y salvos. Tú eres el Dios que alinea, gloria a Dios, los designios del hombre con los tuyos. Bendícelo, Dios del cielo, y que ellos puedan ser una bendición donde sea que ellos vayan. Que la gracia tuya vaya con ellos y que tú le cubras, Dios, durante el viaje y lo libre de accidentes y lo libre de lo que ellos no se pueden librar. Nosotros, Señor, necesitamos que tú nos ayudes en nuestro día a día. Ayúdanos hoy, Dios, a terminar este día bien y permite, Dios, que durante el silencio de la noche podamos tener un sueño reparador, un sueño que podamos descansar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te estamos rogando que bendiga a tus hermanos. Ellos han venido a bendecirnos a nosotros. Y que todas las bendiciones que ellos han venido a traernos a nosotros, que tú se las multipliques a ellos. Amén. Para la gloria y la honra de tu nombre. Porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Muchas gracias, Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Gloria a Dios. En esta noche nosotros vamos a